Benedicite, soy el padre Julio del Eremitorio Emaús, de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Retomamos los comentarios a la Filocalía que habíamos suspendido por el receso cuaresmal. Habíamos iniciado, previo a la Cuaresma, la lectura y los comentarios de Evagrio el Monje, compendio de la vida monástica, que enseña cómo se debe ejercitar la ascesis y la esiquía. Continúa pues diciendo Evagrio: debes preocuparte solamente de lo que te conviene y trata de permanecer en la santa esiquía. No quieras vivir con hombres atados a la materia o implicados en asuntos de negocios. Debes vivir solo o con hermanos alejados de la materia y con un único sentir, porque el que vive con hombres atados a la materia e implicados en asuntos de negocios, también él lleva con su ejemplo a la situación de aquellos que viven y sirven a los preceptos humanos, charlatanería vana y otras cosas funestas como la ira, la tristeza, la insanía por las cosas materiales. Y no te dejes arrastrar por las preocupaciones por tus progenitores o por los afectos familiares. Más bien, evita los encuentros familiares frecuentes, pues pueden privarte de la esiquía que observas en tu celda. Al llevarte consigo por los caminos del mundo, deja, dice el Señor, que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Aparentemente es un texto bastante fuerte, bastante duro, que podríamos sintetizarlo en el seguimiento de Cristo en la vida monástica. Por un lado, Evagrio plantea lo que significa la fuga mundi, el romper con esas propuestas de la sociedad y la cultura, y nos sugiere permanecer en la celda y en la esiquía, es decir, en la soledad y el silencio de la celda, en la soledad y la paz del corazón. Recordemos la importancia que tiene la celda en la historia monástica. Recuerden aquel apotegma donde un discípulo va al anciano y le pide una palabra de enseñanza, y el anciano le responde: entra a tu celda, cierra la puerta y ella te lo enseñará todo. La celda, el espacio monástico, es el lugar del discernimiento, el lugar de encontrarse con uno mismo, el lugar de encontrar a Dios, el lugar de la oración, el lugar de la adoración, el lugar de la lucha contra uno mismo, la lucha contra los vicios, contra el mundo. Por eso en la vida monástica la celda es sumamente importante. Y nos dice Evagrio: no quieras vivir con hombres atados a la materia o implicados en asuntos de negocio, es decir, aquello de la fuga mundi, romper con lo que el mundo nos propone para seguir a Cristo en el Evangelio, dice Benito, tomando como guía el Evangelio. No asociarse entonces a la gente que
nos saca de nuestro centro, nos saca de nuestro foco. Dice que debes vivir solo o con aquellos hermanos que te ayudan a progresar en el camino espiritual, que te ayudan a progresar en la esequía. Y ciertamente eso es difícil porque supone, tal vez para algunos de nosotros es más fácil por el estilo de vida que llevamos, pero la mayoría de las personas que están en el mundo y desde esa realidad del mundo, de la familia, del trabajo, intentan llevar una espiritualidad monástica, una espiritualidad esicasta, bueno, deben enfrentarse a estas realidades, deben combatir contra estas realidades. Y no es fácil. Implica ajustar la silla, ahora sí. Implica que uno tiene que discernir. Implica que uno tiene que empezar a separar las aguas. Y a veces, como suelo decir con bastante frecuencia, elegir es renunciar. A veces implica renuncias a personas, renuncias a amistades, renuncias a compañeros, porque en esta cuestión de la elección de la vida monástica, de la vida eremítica, del esicasmo, vale el dicho más bien solo que mal acompañado. Si las compañías nos sujetan al mundo con el que tenemos que romper, no nos sirven. Y es importante que cuando uno vive con hermanos que se han alejado de esas realidades también, es decir, con personas que tenemos la misma sintonía espiritual, también tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de la charlatanería vana, de hablar cosas innecesarias. Tenemos que guardarnos, que cuidarnos de sentimientos como la ira, la envidia, la rabia, la tristeza, ¿verdad? Sentimientos que nos complican este proceso espiritual que estamos llevando. Incluso Evagrio da un paso y es mucho más radical y dice, no te dejes arrastrar por las preocupaciones que te pueden generar tus padres, tus seres queridos, tu familia. Evagrio propone una ruptura que no es afectiva, podemos seguir queriendo, pero que tenemos, si hemos elegido este estado de vida, implica romper. Desgraciadamente, es una etapa que tenemos que enfrentar y elegir. Por eso, antes de tomar esta decisión de la vida monástica, de la vida eremítica, del esicasmo, es necesario empezar a desatar cosas. No ingresar al desierto, entre comillas, a nuestro desierto, arrastrando todo el mundo, porque lo que vamos a hacer es llevar el mundo al desierto. Y uno podría decir, pero dentro de los mandamientos de Dios está honra a tu padre y a tu madre. Sí, está. Pero yo aquí estoy haciendo una elección más grande. Los mandamientos se los dio Dios a Moisés. Y Jesús, cientos de años después de Moisés, está diciendo que deja que los muertos entierren a sus muertos. El que se preocupa más de su padre o de su madre que de él, no es digno de él. El que se preocupa más de su pareja o de sus hijos o de su familia, no es digno de él.
Pareciera que se contradicen estas dos enseñanzas bíblicas. Sin embargo, el sano equilibrio. Podemos acompañar, apoyar, sostener a nuestros progenitores sin perdernos en las cosas del mundo. Un tiempo para la familia, un tiempo para Dios. Y establecer el equilibrio. Cuando esa situación se desequilibra, ahí es cuando tenemos problemas. Descuidamos a la familia por priorizar las cosas de Dios o descuidamos a Dios por priorizar las cosas de la familia. Ciertamente los que hemos optado por una vida eremítica y hemos radicalizado esa opción y vivimos en soledad y vivimos en nuestra celda y vivimos alejados del mundo que nos rodea, aunque estemos en el centro de la ciudad, nos es mucho más fácil que aquellos que están viviendo la vida eremítica, que están viviendo el esicarmo en su familia, en la casa familiar, aquellos que están casados, que tienen hijos. Pero todo ha de hacerse con un muy sano equilibrio. Finalmente, recordemos la enseñanza que nos deja el Señor. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Es la invitación a dar este paso. Es la invitación a dejarlo todo por el Señor. Y todo implica todo, aunque parezca inhumano. Y uno dirá, pero esto es como una secta. Yo tengo que abandonar todo, mi familia, todo. ¿Qué cosas está diciendo el Padre Julio? Jesús dijo una frase que para mí fue muy fuerte en la juventud, sobre todo porque trabajé en el campo, entonces comprendía muy bien que el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás va a ser macanas, porque cuando uno guía el arado con estas dos manos, ¿verdad? Tiene dos opciones: las riendas del caballo o las lleva en estas dos manos junto con el arado o las ata en el cuello. El problema es que si yo miro para atrás hago esto y me salgo del surco, desvío el caballo va para el lado que yo le tire la rienda. Entonces mirar para atrás cuando uno está arando no puede ser. Hay siempre que mirar para adelante. Y dice Jesús que el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. Jesús es muy radical. Los monjes, los primeros monjes, nuestros padres, los monjes del desierto, los del siglo IV, siglo V, siglo VI, fueron muy radicales, muy en la línea de Jesús. Nosotros en este siglo XXI, donde el cristianismo ha caído en la mediocridad, donde nosotros también vivimos en la mediocridad, nos cuesta mucho ser monjes radicalmente, ser eremitas radicalmente, ser esicastas radicalmente. Vivimos esa tensión entre los afectos familiares, que los asumimos como un deber, porque también tenemos que tener en cuenta que los monjes somos hijos de nuestra cultura. Nuestra cultura nos dice que tenemos que cuidar de nuestra familia. De hecho, yo lo hice cuando tuve que hacerlo y lo hago cuando tengo que hacerlo. Pero todo en su sana medida, todo en su sano juicio. En mi opción de vida
tiene que estar primero la vocación, después la familia. Realmente es serio lo que estoy planteando. Es una elección. Primero mi vocación y después mis padres. Primero mi vocación y después mi pareja. Primero mi vocación y después mis hijos. Les dejo a ustedes la respuesta. Hermanos, hermanas, tengan una muy bendecida jornada. Que la Madre de Dios les acompañe, les proteja y les bendiga. Y continuamos conversando sobre Bagrio Póntico el próximo lunes.